todos, a todas. Hola Laura, ¿cómo estás? Todo bien, Guillermo. Bueno, Criptograma Cultural, un programa más realmente aquí, tratando de descifrar las claves de la cultura y la comunicación de manera federal en lo posible. En tiempos difíciles, sin duda, porque tiempos libertinos, pero tratamos de ser resistentes a la idea individual para pensar en lo social. Tal cual, y como dijiste, en clave federal, estamos transmitiendo desde el canal de la Universidad de La Plata, en la ciudad de La Plata, pero en colaboración con otros canales provinciales y universitarios de todo el país y desde el primer canal Villero de la Patria. Hoy tendremos un invitado o un colega documentalista también, en este caso, genio. para mí de lujo, porque es un hombre que quiero mucho, es locutor, autor, periodista. Tiene una trayectoria enorme en la producción, envidiable te digo, porque no. por lo menos más de 45, 60 documentales, creo que me quedo corto capaz con nosotros. Diego D'Angelo, que es un realizador, además de ser realizador también es colaborador en la Sociedad de Argentores, en el área del Consejo Profesional de Televisión, y es miembro es secretario gremial del Sindicato de Autores y Autoras de SADA, que ya estuvo aquí Tato, su secretario general. Le vamos a preguntar de todo sobre su última película, que es Poesía Abierta, aquella experiencia, poesía en el marco de la dictadura cívico-militar, en este caso a principios de la década del 80. Bien, y en la editorial de esta semana, ¿Palegra cerrado o pronto remate? Hace tiempo los y las artistas vienen reclamando por este espacio artístico emblemático de las artes, y en esta editorial vamos a hablar de todas estas dudas sobre su futuro y el destino del Salón de las Artes Visuales. También estaremos en comunicación con un trabajador de la televisión, un director de fotografía muy importante también, porque él estuvo en los principales éxitos de producciones de Polka, una productora importantísima, un hombre muy autorizado para hablar del audiovisual. Estoy hablando de Pablo Storino, director de fotografía, pero también dirigente gremial, hoy también prosecretario gremial del SATSAI, el Sindicato de Televisión. Le vamos a preguntar un poquito cómo está la situación de la producción audiovisual en la Argentina, especialmente la ficción, pero también qué expectativas tiene él con respecto a la ley audiovisual bonaerense, que pareciera que está a punto de salir. Por salir del horno ahí. A ya punto. Está. Bien, vamos. Y tenemos un libro para recomendar, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Como tenemos un libro para recomendar. A ver. Este hermoso libro que se llama Jugo, de Pablo Donzelli. Pablo Donzelli ya fue entrevistado por nosotros. Sí. Él le toca dirigir justamente de la editorial La Papa, que es la editorial que saca este libro, que es su primera novela. Desde la provincia de Tucumán, Pablo nos propone adentrarnos en esta novela con cierto aire de Kafka, ¿no? Un aire kafkiano, la forma de narrar, ¿no? Imágenes también al estilo, imágenes narrativas, digamos, al estilo Eternauta, de aquel héroe colectivo, o también, si querés, el antihéroe, de alguna manera. Ya de por sí empieza su relato contando de una persona que ya lleva más de 10 años trabajando en una oficina donde deberían entrar 4, pero son 6, y se empiezan a generar conflictos. ¿No? En algunos lugares debe suceder. Debe suceder muchísimo. Conflictos muy claros. Provincia de Tucumán, donde ahí un poco nos deja entrever también que las provincias tienen en sus ciudades esa cuestión de urbanidad, que va entrando la cultura capitalista también y que hace de esas controversias en todos lados, digamos. Entonces, Pablo Donzelli, su novela Jugo, y creo que es importante poder leerla. Y ya que es tan importante por leerla, ¿tendremos sí. alguno para regalar al público, a los espectadores? Vamos a regalar, gracias a la gentilosa de la editorial La Papa, vamos a regalar 3 ejemplares. Bien, buenísimo, me encanta. 3 ejemplares, no 3, no es una alusión a ningún tipo de coima. No es una connotación a nada. 3 ejemplares. Regalamos. Regalamos. Es un regalo. Es un regalo. Bueno, lo único que tienen que hacer es decir quiero mi libro, se tienen que suscribir, por supuesto, tienen que seguir alguna de las redes sociales. Sí, en Instagram o en YouTube, ahí ponen quiero mi libro y nosotros nos ponemos en contacto. A los 3 primeros, obviamente, que escriban. El libro.
jugo para ustedes. Bien. Y vamos a estar hablando de la Casa de la Música, si no me equivoco. Que es un espacio solidario. ¿Vos conocés la experiencia de la Casa del Teatro? Sí, algo. ¿Sí? Bueno, la Casa del Teatro, que es un lugar donde albergan actores, actrices, ya por lo general en una mayoría de edad, jubilados, ¿no? ya Sí. con alguna dificultad, se está creando, gracias a la Fundación Casa de la Música, un espacio similar donde van a albergar a músicos y músicas que hayan tenido alguna dificultad de vulnerabilidad social, económica, en todo caso también, y también quienes se van quedando solos. No es solamente la cuestión económica, ¿no? Eso también poder pensar en estar activo mentalmente, en el ejercicio de la música. Bueno, se funda la Casa de la Música y necesita una colaboración de todas y todos. Y entonces eso vamos a estar contándolo. La solidaridad también en Criptograma Cultural. Qué bueno eso. Bueno, pero metémosle pata, arrancamos, pues si no, nos pasa como siempre, no apuremos llegamos. el tranco, porque Dale. no nos va a alcanzar de tantas cosas que tenemos y seguro que algo nos olvidamos también, pero lo vamos a seguir viendo. Y así, entonces comenzamos. Criptograma Cultural. Continuamos en Criptograma Cultural y estamos en comunicación con Pablo Estorino, director de fotografía de televisión, que trabajó en, escuchen, Los Únicos, Son de Fierro, 22 son locos, Sin Códigos, la banda del Golden Rocket, novelón de los 80 Amaba, entre otras muchas producciones de Polka, por supuesto. Es un hombre más que autorizado para hablar del audiovisual y además es integrante de la comisión directiva del sindicato de televisión Satsai. Con nosotros, Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien, Pablo, comentame, ¿cómo ves vos la situación actual de la ficción en la Argentina? Qué pregunta. A ver, la respuesta es muy sencilla. Estamos en una situación desastrosa. Y esto no es algo que solamente tenga que ver con una situación de crisis política que estemos viviendo ahora en la actualidad, sino que tiene que ver con la incapacidad del sector audiovisual de haber podido convencer al sector político, a la conducción política de nuestro país, de no discontinuar las políticas públicas que tan efecto positivo han traído al sector audiovisual, que empezamos a aplicar a partir del año 2008, 2010, donde se empezó con una idea que duró durante más de un gobierno, en el cual hubo una política pública que nos permitió crecer, nos permitió generar industria, nos permitió generar circuitos de distribución, de exhibición, formar profesionales. Te voy a dar una pequeña referencia para que tengas una idea de qué estoy hablando. En el año 2009, el Sindicato Argentino de Televisión tenía aproximadamente unos 8.000, 9.000 afiliados en toda la República Argentina. Somos un sindicato nacional. Cuando estábamos finalizando el 2014, el 2015, el Sindicato Argentino de Televisión tenía 27.500 afiliados. Hubo un crecimiento exponencial y por más que no vamos a desmerecernos como organización gremial en lo que creemos que fueron efectivas políticas hacia el sector de los trabajadores, se dio en un contexto de crecimiento general de la actividad audiovisual, ¿no? Y eso se debe a la aplicación fundamentalmente de políticas públicas. Para poder crecer y desarrollarse, hay que crear un contexto, esto que tanto hablan muchas veces, o escuchamos hablar hoy en día, la famosa macro. Bueno, sí, en una época se creó una macro para el sector audiovisual que permitió crecer, que permitió exportar, que nos permitió ser en determinado momento, estar en el top 5 de productores de contenidos a nivel internacional.
En fin, políticas que se discontinuaron y que hoy nos encuentra, te diría, en una situación de tragedia. Bien, y Nosotros representamos, perdón, no, en nosotros, perdón que te ese... interrumpa. Te corté. Quería saber en ese contexto, digo, ¿cómo ven ustedes, digamos, las expectativas que tienen con la ley audiovisual bonaerense? ¿Creen que eso va a dar como otro estímulo al sector? La ley audiovisual bonaerense tiene una misión fundamental desde nuestra perspectiva. Y esa misión es poder permitir al sector audiovisual tener como una política contracíclica que nos permita en momentos de desastre como en momentos de falta de aliento, en momentos de falta de negocios, permitir que el ecosistema audiovisual no se derrumbe, que no se interrumpa esa cadena de desarrollo de formación de profesionales, que no se interrumpa esa cadena de circuitos de exhibición de productos audiovisuales argentinos en el exterior, que tienen que seguir siendo alimentados con material nuevo todo el tiempo, porque hay una demanda increíble en el mundo de productos audiovisuales. El sostenimiento de muchos profesionales de la actividad que necesitan llevar un plato de comida a sus familias. La ley audiovisual bonaerense tiene varias aristas. Algunas de ellas son estas que te planteé a nivel de industria. Después están obviamente todas las que son riquísimas culturalmente, que es el conocimiento de lo propio, que es el descubrir cada uno de esos pueblitos que tiene nuestra enorme provincia de Buenos Aires, que necesita ser contada su identidad, que necesita ser contados a sus personajes, sus habitantes. Por donde quieras que lo veas, la ley de fomento al audiovisual bonaerense es claramente una urgencia, una necesidad, un indicativo, es imperiosa, sobre todo hoy cuando desde el Poder Ejecutivo Nacional se desarticula cualquier política de fomento al sector y se lo deja caer de una forma estrepitosa. Uh-huh. Pablo, te agradezco muchísimo por estos minutos, por esta charla con nosotros. La verdad que es súper interesante todo lo que contaste, cómo era el sector audiovisual y cómo se ha deteriorado con la falta de políticas públicas. Y bueno, esperamos nosotros también que con la ley bonaerense todo esto repunte y sea para mejor. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho desde Criptograma por estar acá con nosotros. Yo les agradezco a ustedes la invitación y poder participar un poquito del debate sobre el por qué los bonaerenses, porque soy habitante de la provincia de Buenos Aires, vivo en la provincia de Buenos Aires, necesitamos esta ley de fomento audiovisual de forma urgente. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya continuamos con más Criptograma Cultural. El Palais de Glace cerrado o pronto remate. La verdad que es difícil de comprender cómo el palacio más importante de las artes visuales llegó a esta instancia. Allá por el 2017 fue cerrado y con la excusa de siempre que iban a tener la necesaria modificación de edilicia y adecuación técnica, pero pasó el tiempo y eso pareciera no estar. Así que si uno va a la página de la ciudad y dice, bueno, quiero ver cómo está el palais, quisiera ir a ver las obras permanentes o quisiera saber de qué se está, bueno, se va a encontrar con esta consigna: cerrado temporariamente. Esa temporalidad empezó en 2017 y al día de hoy sigue existiendo. ¿Y qué pasó con esta realidad? Bueno, en el gobierno anterior iniciaron una auditoría por lo que había pasado y también una serie de reparaciones. Y esas reparaciones fueron canceladas cuando asumió el gobierno, sí, no se equivoca, el gobierno del presidente Javier Milei, que tanto le interesa la cultura, pero para cancelarla. Por eso, artistas de las artes visuales le hicieron un abrazo importantísimo, una contención simbólica, si uno quiere, a este importante espacio de la cultura. Hace muchísimos años que este lugar representa también incluso
las artes plásticas, las artes visuales federales, porque casi que era el único lugar, lo sigue siendo aunque esté cerrado, donde pueden llegar los distintos artistas de las distintas provincias. Digo, hoy se está poniendo la obra permanente en otro lugar y se ha cancelado prácticamente las exposiciones, las muestras, los distintos tipos de posibilidades que se le daban a los artistas visuales de las distintas provincias, porque el Palacio de las Artes Visuales en la Argentina no encuentra su rumbo. Esperemos que no sea que nos pase exactamente lo mismo con el Palacio Ceci, que es el palacio que está en Devoto, que se suponía que había sido donado para ser parte de un espacio educativo, ¿no? Para formar parte de una escuela que está al lado, lindero simplemente, y que en este momento lo que intentan es comercializarlo, ¿no? Ya están haciendo todo el intento para privatizarlo, hacer allí un camino del vino en la ciudad de Buenos Aires. No se entiende muy bien, pero un negocio parece claramente que sí es lo que pretenden hacer. Esa realidad nos pone realmente muy mal, porque entendemos cada vez más que la cultura no pareciera ser algo de importancia para la política pública. Fíjense, yo he traído para mostrarle a ustedes cómo avanzaba las reparaciones del Palacio de las Artes Plásticas, de las Artes Visuales, el Palais de Glace, antes de que este gobierno lo cerrara. Le voy a dejar este video solo para que vea lo lindo que era y cómo se estaba reparando y cuánto nos duele que se cortara esa acción justa para los artistas plásticos. Y estamos trabajando en la restauración y puesta a valor integral, que se involucra la impermeabilización y restauración de las cubiertas, de la cúpula, la restauración de todo el envolvente, de la fachada, la adecuación tecnológica de los interiores, la puesta en valor de toda la ornamentación interior también. Las obras que realmente van a permitirnos volver a disfrutar de un edificio histórico que ha tenido tanta relevancia en la vida de nuestro país. Y seguimos en Criptograma Cultural, ahora con la presentación del invitado de lujo, como todas las semanas, pero bueno, esta vez más, vamos a decir así. Él es periodista, locutor, autor, realizador audiovisual, especializado en documentales y con una trayectoria que se extiende desde 1984, yo creo que un poco antes también algo habrá hecho. También es conocido por conducir el programa Turismo Internacional, donde se exploran distintos destinos nacionales e internacionales. Es colaborador, además, en el Consejo Profesional de Televisión de Argentores y es secretario gremial, del Sindicato Argentino de Autores, el SADA. Este año, esta es la novedad, estrenó su primer largometraje de cine documental donde narra la historia del ciclo de poesía que se desarrolló durante la dictadura, Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad. Hoy en Criptograma Cultural, el señor Diego D'Angelo. Gracias, ¿cómo estamos? Diego, gracias por estar aquí en Criptograma Cultural, por acercarte a la Universidad Nacional de La Plata. Hermoso proyecto, hermosa sala, hermoso edificio, un lugar bárbaro. Esto es producto de la tele, ¿no? Digamos, de aquella ley audiovisual que generó que las universidades tengan sus propios espacios, y bienvenido sea que la Universidad Nacional de La Plata tenga este lugar para mostrar lo que hacen y mostrarnos, en todo caso, en este momento a mí. Bueno, esto es, así como lo decís vos, Diego, es producto de la Ley de Servicio de Comunicación, además de los otros 10 canales públicos donde salimos, que vos conocés muy bien, porque gran parte de ese programa de turismo que haces sale también en alguno de estos canales. Sí, la verdad que es un trabajo un programa que tiene 20 y pico de años, 23 años por lo menos. Empezó prácticamente en el gobierno de Néstor Kirchner, porque en aquel momento el secretario era Daniel Scioli en ese momento. Y empezamos a transitar los caminos de Argentina y países del mundo, pero básicamente para mostrar, porque creemos que el turismo es una fuente generadora de energías y generadora además de trabajo, de producción. Lo que mueve el turismo a nivel, no solamente, como digo siempre, arena y chancletas, es también generar trabajo.
y este país necesita mucho trabajo y el turismo es parte de eso. Diego, ¿cómo arrancaste en la profesión? ¿Cómo se te dio entrarle al tema? Estaba primero la locución, el periodismo. Primero. ¿Cómo se dio? No, es un poco como lo voy contando. Yo soy de Rosario, ¿no? Mi ciudad, que la llevo en el alma, en el corazón, que cada lugar que voy hablo de ella. Vivo en Buenos Aires hace 50 años, un poquito más también. Pero en los años de Rosario yo ya quería ser locutor. Mi pregunta era si estaba de un lado o del otro lado de la pecera, del vidrio. Entonces encontré hace poco un testimonio de LT8 Radio Rosario, que era una autorización de locución transitoria que duraba un mes. Imagínate que el trámite duraba un año, pero era por un mes. Ese fue mi primer acercamiento al trabajo. Eso fue en los años de Rosario. Pero después, cuando estaba terminando la secundaria, ingresé a la Escuela Argentina de Periodismo. Hacía la secundaria a la tarde y a la noche, primer año, segundo, y tercer año me tocó la colimba. Me fui a Neuquén. En Neuquén me iba del comando de la brigada, años duros, porque estamos hablando de la época de la dictadura militar. Me iba a LU5 Radio Neuquén y leía cables. ¿Qué son los cables? Los cables, esas teletipos que escupían todo el tiempo información de las agencias de noticias, y estaba en un programa que conducía un señor que se llamaba Radiboy, un programa de deportes. Nada, era chocar con la profesión así, empezar tete a tete, como digo. Salgo del servicio militar y yo quería ser locutor, pero hablaba con la R francesa. Esto lo cuento, muchos en mi familia hablan con la R francesa. Al estilo Cortázar, digamos. Claro, exacto, un estilo como Julio. Hubo que arreglar eso. Entonces fui a una foniatra, por supuesto, no me iban a aceptar en el ISER porque hablaba mal, no era el estilo de locución, y mucho menos hoy cualquier conductor de televisión que hable con la R francesa habla, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos. Iba por la calle haciendo, lo cuento porque a lo mejor es útil para mucha gente. La R sale de la P, el labio arriba, ¿no? La lengua arriba del labio. Iba por la calle haciendo prr, hasta que salió. Fui a dar el examen de ingreso al ISER. Éramos 1000 en el viejo auditorio de Radio Nacional, que era demolido, vendido el edificio y con una torre hermosa a la vuelta de Argentores, por la calle Ayacucho, y me dijeron, voz infantil. Y me echaron. Después con el tiempo me enteré que echaron a muchos otros también, porque había que poner 10 o 15 varones, claro, 10 o 15 mujeres. De alguna forma había que clasificarlo. Había que sacar gente del medio. Bueno. Y nos fuimos de ahí. A la tarde de ese mismo día me fui a anotar a COSAL, porque había solo 2 institutos, el oficial, que sigue siendo el dependiente en aquel momento del CONFER, el ISER, y COSAL, que son los salesianos, que le encontraron una vueltita al tema desde los años 60 o 70, y era el único instituto privado. Diego, bueno, hablando de estigmatización en el habla, justo una persona que por ahí no se sabe mucho, pero que vos hiciste un documental, nada menos que de San Martín, Último Viaje, también le cuestionaban que hablaba muy catalán, en realidad muy español, pero raro. Es raro para la época, según Mitre, ¿no? Y sí, algunos otros, ¿no? Exactamente, aparecen muchos títulos. Nos vamos a ir a la pausa viendo el tráiler de San Martín, El Último Viaje, documental que hizo Diego D'Angelo. Seguimos en Criptograma Cultural, este programa que intenta de alguna manera descifrar las claves de la cultura y la comunicación en modo federal. Y si nos está viendo por una red social o nos viene siguiendo, por favor pónganos un me gusta, toque la campanita, síganos, háganos un comentario, que siempre viene bien. Seguramente la gente que conoce a Diego desde Rosario también nos va a hacer algún comentario.
Veníamos hablando, bueno, un poco de Yuyo, de qué lugar eras, por un lado, y otro poco también de cómo arrancó tu trayectoria, pero la tarea del documental, ¿cómo se te dio? Qué pregunta. Los documentales son una parte de la historia. A mí me gusta mucho la historia. Le contaba fuera de cámara a Laura que tenemos una historia que se llama Un día como hoy, es una efemérides diaria, 366 capítulos, que la venimos construyendo hace 30 años. La inauguramos en TV Quality, aquel canal en el que fui productor ejecutivo allá en los 90, y la seguimos por muchos canales abiertos de todo el país y cable, y después en las radios, y ahora estamos terminando de cargar los shorts en YouTube de este ciclo. La historia siempre me pegó. Yo creo que yo en mi caso, como periodista, que me siento partícipe de alguna manera de la realidad que vivimos todo el tiempo, los argentinos somos generadores de noticias todo el tiempo, un país generador de noticias a mansalva, te diría. Fíjate la cantidad de canales de noticias que tiene el país. Se fue así, dando. Y un día viene de la mano de lo que vos dijiste antes, lo que ella presentó, es autor. Me voy a poner a escribir. Me voy a probar escribiendo, fue mi primera pregunta. Y empecé. Los primeros 2 documentales, Tango y Huemul, fueron documentales que no tenían sí una continuidad en la traza, digamos, del documental. Vos conocés mucho de esto también, sos documentalista, pero no tenían guión. A partir del tercer documental empecé a escribir guiones. Y el guión del documental es un producto que vos podés hacerlo de hierro, esto es, decís tal cosa, mostrás tal cosa, o lo vas haciendo en la medida o a la medida de lo que vas obteniendo, encontrando en el lugar donde estás, donde vas. Y así estamos, 60, creo 40 o 60, muchísimos documentales que hemos producido para televisión. Este que acabamos de ver, el de San Martín, es un documental que nos llevó muchísimo tiempo porque fui visitando cada visita a Europa, España, Italia. Claro, te hiciste Bélgica. el viaje de San Martín a la inversa, digamos, ¿no? Dando esta vuelta de cómo... Exacto. A mí me encantó el documental, sobre todo por este contraste que hay de todo lo que pasó San Martín una vez que dejó de ser aquel héroe que para todos nosotros tenemos totalmente identificado, ¿no? Para los españoles es un traidor, Sí. para los argentinos a partir de los años 50, si vos querés, con Juan Domingo Perón, que se genera el año del Libertador General San Martín, el padre de la patria. En el medio de todo esto, vilipendiado, olvidado, cuántos patriotas, cuántos argentinos murieron afuera, tenemos una gran cantidad, y muchos presidentes del siglo pasado, inclusive muertos en el exterior, muchos en Francia también. Vos abordás estos temas de distintas formas, les cuento a la gente para que lo vaya a ver, vamos a poner el link para que vayan a ver el documental en YouTube, que están en la productora, en el canal de la productora que lleva adelante Diego. Diego, pero no puedo dejar de preguntarte por Belgrano, porque si bien Belgrano no es de Rosario, pero gran parte de la creación de la bandera, como el documental que planteas, surgió allí. De Belgrano, 200 años. Sí, ambos documentales, San Martín y Belgrano, tienen 2 documentales previos, que fueron producidos en aquel momento por mí para TV Quality y Educable, y yo no quería volver a repetirme, no quería volver a hacer lo mismo. El Belgrano que contamos en aquel momento es el Belgrano histórico, si vos querés el escolar, el que todos estudiamos en la escuela. Y el San Martín también, el que cruza los Andes, libera además de parte de Argentina, Chile y Perú. No quería hacer lo mismo. Por eso la búsqueda de un San Martín en el exilio, creo que es el segundo documental en la historia de San Martín que se hace esta vuelta al revés. Uno yo lo vi allá por los años 90, ahí me parece que me quedó el germen. Y el Belgrano y la bandera tiene que ver con 2 cuestiones. Ambos documentales los terminamos de hacer en pandemia. Los 2 documentales fueron editados a distancia. No podíamos ir a Rosario porque estaba vedado ingresar a Rosario, entonces Canal 5 de Rosario, lo que hoy es Telefe, que fue mi casa donde yo aprendí de la televisión de muy chiquito, yendo de muy chiquito al programa La Hora Infantil. Vos te preguntabas dónde estaba el germen, ahí está el germen, ¿no? De muy chiquito, 10, 12 años, al canal, y aprender cómo eran las luces, la tele, el escenario, el blanco y negro, la leche del sachet adentro de la botella de vidrio, pintura blanca, y el pan de manteca, un pedazo de madera. Ahí empezó la historia.
Diego, te propongo lo siguiente. Veamos el tráiler, así la audiencia sabe un poquito y después se entusiasma y va a ver también el documental. Veamos el tráiler de Belgrano 200 años. Diego, veíamos recién el tráiler, hace un ratito nos contabas que bueno, que te gusta mucho la historia y que a partir de ahí es que empezaste a hacer tus producciones documentales. ¿Te consideras un poco un historiador de las cosas o un buscador de historias? Sí y no, porque somos solo un apéndice de la historia. Somos un pedacito, somos un poquito de arena, una piedrita en el camino. Sí, lo que sí tengo claro, que tiene que ver con mi propia cuestión individual, de cómo pienso, qué es lo que siento, qué es lo que quiero. Voy a decir una frase muy remanida: trabajamos para el futuro, nuestros hijos, dejarle una mejor patria, un mejor país, etc. No lo sé hoy. ¿Cómo será el futuro cuando nosotros no estemos? Te voy a citar una frase de otro rosarino. Si Dígame. la historia la escriben los que ganan, Seguro. sería triste, ¿no? Pero bueno, lo que pasa que en el devenir del tiempo uno primero se afianza en lo que hace y cada vez se convence más. También tengo claro que uno le habla a través del guión y de las imágenes, porque todo lo que uno muestra tiene un valor que uno escucha o mira. Le habla a una audiencia media. ¿Qué es la audiencia media? La gente que nos mira quizá hoy, digamos, no tiene un lenguaje erudito, elevado, no por eso menos importante, ¿no? Y ahí me parece que está la clave de la cuestión. Ni más ni menos lo que hacen los documentalistas del mundo, ¿no? Porque le hablas a una audiencia global que no sabes quién va a terminar comprando esa torta, esa lata, o en qué canal de África, de Asia, de Estados Unidos, Europa o Argentina terminás viendo ese producto. De alguna manera esto que estás diciendo también es la tarea del autor. Claro. ¿No? Escribir en determinadas formas, ¿no? Pero sí. bueno, y en eso, bueno, ahora me voy a tu parte sindical, el representante de autores, tarea gremial. ¿Cómo sigue Sada? Que para nosotros es muy importante porque estuvo aquí también Tato Tabernice, nos pareció muy importante todo lo que venían haciendo. ¿En qué tarea están en este momento en el sindicato? Mirá, el sindicato fue fundado el 11 de septiembre, o lleva la fecha de su fundación el 11 de septiembre del 2015. Hasta 8 años después todavía no éramos legales. Esta es la Argentina, ¿no? Digamos, el 6 de noviembre de hace 2 años, Kelly Olmos firmó la inscripción gremial. Ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo del último gobierno de Alberto Fernández, ¿no? La última ministra. La última ministra de Trabajo, porque después, al tomar el nuevo gobierno, desapareció el ministerio, quedó en secretaría. Hoy, precisamente hoy, estamos presentando el pedido de personería gremial, lo que nos habilita a tener convenios colectivos de trabajo, lo que nos habilitaría a tener una obra social en el futuro si todo fuera posible, nos habilita a intercambiar condiciones laborales con quienes son la otra contraparte, ¿no? Digamos, Diego, empresas. mira, ahí como vos ya bien sabés, nosotros salimos en 11 canales provinciales y además se ve por Flow, por Cablevisión, por varios lugares. Pocas veces hay oportunidad de hablar de estos temas. ¿Quién se puede inscribir, hacerse socio de Sada? ¿Quién es el que se puede percibir autor y dice, no, sí, yo soy autor? Y entonces, porque a veces pasa eso, ¿no? La gente dice, no, pero yo no escribo grandes cosas, no sé qué, como que se tiran a menos en el momento de sentirse autor. Y en todos los canales públicos, universitarios y canales provinciales, privados, hay autores también y autoras. Buena pregunta, porque 2 cuestiones. Primero, nosotros representamos a aquellos que, desde que escriben en adelante, pueden ser jóvenes, gente mayor, etcétera, cualquiera.
La diferencia, y esta fue la gran cuestión que nosotros tuvimos que debatir dentro del seno de Argentores, fue ¿por qué un sindicato? Porque Argentores defiende los derechos de los autores a partir de que la obra publicada, editada, puesta al aire. Ese es el arranque, y ahí está la defensa del derecho de autor a partir de la sociedad de gestión. Bastante vapuleada en estos tiempos, ¿no? Todas las sociedades de gestión en este momento están pasando un momento muy crítico por los cambios en las leyes, los decretos y todo esto que ya sabemos. El sindicato es hasta ese punto y desde el momento que iniciás. Entonces, cualquier autor, cualquiera que escriba, que sienta la necesidad de afiliarse al sindicato de cualquier lugar del país, que sea el germen en él la posibilidad de mostrar lo que hace y que ese material termine en un medio de comunicación, cine, radio, televisión, nuevas tecnologías, etcétera, teatro, por supuesto, puede afiliarse al sindicato. Tiene que ser autor. De radio, de aunque sea de un micro chiquitito de 1 minuto, bueno, estos contenidos pequeños. Cualquier formato, y además vos fíjate hoy el formato, el streaming, los formatos short, todos los formatos, esos entran dentro de cada una de las grandes ligas, como decimos nosotros, el cine o la radio o la tele o el teatro, por ejemplo, que son las cabeceras de todas estas cuestiones. Ahora, nosotros nos presentamos hoy como audiovisuales. Y hoy ya el audiovisual no tiene esa segmentación, por lo menos en la cabeza nuestra, y creo que ustedes también, de somos nosotros la radio, somos nosotros la tele. No, el audiovisual hoy, por la conformación, hacer radio y salís por tele, cosa que hace algunos años estaba prohibidísimo, por ejemplo, ¿no? Hacer radio, y estás en un multimedio con un solo producto, que es lo que encontramos nosotros finalmente, hablo de lo propio, ¿no? Digamos, una sola serie. Vuelvo a esto, un día como hoy, en la radio, en la tele, en el YouTube, y es el mismo producto. Diego, eso. Yo tuve la suerte de conocerte ya hace unos cuantos años, te veo realmente muy dedicado a muchas cosas y muy apasionado en todas ellas. Seguramente hablaremos ya muy pronto en el próximo bloque de tu última película. Dale. Pero te voy a dejar picando la pregunta. ¿Vos sos un apasionado a la poesía? No leo poesía. ¿No lees poesía? No leo poesía. Y esa es una de las claves de la película que en el próximo bloque vamos a hablar. Siga en Criptograma Cultural. Ya volvemos. Vamos a una pausa y seguimos. Continuamos en Criptograma Cultural y hoy dimos un adelanto en la presentación del programa de la Casa de la Música. Dimos ahí un puntapié de lo que íbamos a charlar ahora. ¿Qué es la Casa de la Música? Bueno, es un espacio comunitario que está destinado a aquellos músicas que ya en una edad avanzada están en alguna condición de vulnerabilidad socioeconómica. Hay un grupo de músicos experimentados, reconocidos, están haciendo una gran labor para poder darle un techo a estas personas y que puedan allí vivir y no pasar necesidades. Uno de los que está involucrado en este tema es el primer presidente del INAMU, Diego Boris, Macioco su apellido, pero todos lo conocemos por Diego Boris, y también Celsa Mengoulam, que es otra artista muy reconocida. Pero cuando uno empieza a ver cuáles son los presidentes honorarios, presidentas honorarias, ahí la ves a León Gieco, a Patricia Sosa. La verdad que es muy extensa la lista. La Fundación Casa de la Música está coordinada por este esquema de administración, y este grupo de músicos viene destacando que la colaboración de toda la gente es un montón. Parece poco, pero es muchísimo. Por eso para nosotros es importante hacer visible también desde Criptograma Cultural las posibilidades de aportar a este espacio para lograr la última etapa de adecuación edilicia, porque ya tuvieron varias donaciones de camas, de ropa de blanco, de las cosas que se necesitan en el interior. Por supuesto el lugar que fue también donado por el municipio de Avellaneda. Vimos ahí en momento de la foto en que el municipio le cedió el lugar. Muy y bien. Que seguramente cuando venga dentro de 2 o 3 semanas Diego Boris aquí a esta casa le vamos a preguntar, por supuesto que sí. Así que bien, para quienes quieran apoyar esta causa y donar es totalmente solidario y es para que nuestros artistas, nuestros músicos
tengan, digamos, un espacio para transitar su adultez mayor en las mejores condiciones posibles, puedan entrar ahí y colaborar con la fundación de la Casa de la Música. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Hola, soy León Gieco y te invito a ser parte de nuestra casa. ¿Cómo? Colaborando con el hogar que estamos construyendo para personas músicas que en edad avanzada estén en situación de vulnerabilidad habitacional. Necesitamos fondos para acondicionar un gran espacio que tenemos en Comodato por 40 años, en Avellaneda, una casa hermosa. Podés donar al alias y cuentas que aparecen al final de este video. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Soy León Gieco. Continuamos con Criptograma Cultural. Qué importante la solidaridad en todo momento, pero en estos momentos tan críticos para la cultura, para la música en este caso, también es importante la solidaridad. Dejamos picando, hay una pregunta que tiene una respuesta pero de avanzada nada más, porque tiene que ver con la última película de Diego, que es Poesía Abierta, la experiencia justamente en un momento tan difícil de nuestra Argentina, ¿no? Que mucha gente conoce teatro abierto, pero creo que pocos conocen esta experiencia de Poesía Abierta. Contamos un poco de dónde venimos en eso. Una experiencia que arranca en forma paralela con Teatro Abierto, que fue gestada también en Argentores. En ese bar, en el segundo piso, se gestó Teatro Abierto, hay que contarlo así. Con una experiencia que tenía, en el caso de Teatro Abierto, los dramaturgos dijeron, vamos a terminar esto cuando vuelva la democracia. Y así lo hicieron. Hubo alguna cosita más después, pero hasta ahí llegaron. Poesía Abierta fue una idea de Daniel Giribaldi, que falleció a los 2 años, que en el final de la dictadura, después de Malvinas, en 1982, genera un ciclo que se asienta básicamente en el viejo almacén. Cientos y cientos de personas, famosos, nuevos, músicos, poetas, escribientes de la poesía, etc., iban cada semana al viejo almacén a leer lo suyo, se anotaban y leían. Y después era temático. Bueno, yo no leo poesía, que es la respuesta a tu pregunta. Soy más periodista de leer noticias, diarios, básicamente, ¿no? Y de hurgar en libros en caso de la búsqueda de una información. ¿Qué me pasó? Beatriz Balbé era la mujer de Daniel Giribaldi, la tía de una amiga que vive en Suiza, Renata, a quien hace pocos días perdió a su madre también. Y me pide en medio de pandemia, todo se dio en pandemia, fíjate, los documentales y esto, me dice, necesito que vos acompañes a mi tía, porque hay que internarla, está mal de salud, ya qué sé yo, y los vecinos estaban a punto de echarla. El gobierno de la ciudad ya le había hecho un estudio ambiental porque no tenía parientes, no había nadie, etcétera, etcétera. Mirá cómo funciona la cosa, ¿no? Uh-huh. Te llevan a un hospital, a un lugar, te cierran la casa y se hacen propietarios de eso. Eso en la capital federal. Aparezco yo, la llevo a internar, vamos, venimos, qué sé yo. Después de un tiempo muere y me encuentro con la llave de su casa. Y en esa casa me encuentro con cientos de horas de grabación de la consola del viejo almacén. Me encuentro con los programas de sala, con la nómina de cada semana de quienes actuaban, quienes estaban ahí, etc. Me encuentro con cientos de fotografías de esos eventos y me encuentro con 2 latas
Una lata era la película... 2 latas fílmicas. 2 latas fílmicas, bien tu comentario. Una de Super 8, para ser más Una preciso. de Super 8 y otra de 16 milímetros. La del Super 8 mandamos a copiar este material, a hacer el transfer, que se llama el transfer digital de este material. Veo quién dirige en el final del corto, hago una foto y le digo a Alejandro Barros, que mirá cómo es la vuelta de la historia, todo tiene que ver con todo. Su papá, Julio Barros, y mi papá, Omnis, el gringo D'Angelo, conformaron la Asociación Bancaria en los años 70. Fueron compañeros de la conducción nacional, uno de Salta y el otro de Rosario. Alejandro Arroz, un fotógrafo y documentalista salteño, claro. que nosotros acá le mandamos un saludo también. Digo, para los que lo Y además conocen. es el guionista de la peli, además el guionista de la película. Bueno, Alejandro, este sos vos, le mando la foto, y él se quería morir porque esa era su ópera prima. Se instaló en el departamento en la calle Defensa durante 1 o 2 semanas, revolvió todo, se fue a Salta y escribió el guión. Y la otra era la última película, la de 1 minuto y medio, 1 minuto 50, que era lo que duraban las noticias en la tele, en 16 milímetros, blanco y negro de ese momento, en los noticieros, con Daniel Giribaldi contando la experiencia de Poesía Abierta en su edición número 50. Y él se muere poco tiempo después. Ya estoy que me cocino encima en poesía, así que vamos a ver el tráiler de la película, así nos entusiasmamos todos desde la pantalla. Veamos Poesía Abierta. Soy feliz escribiendo. No podría vivir sin la poesía. Me despertaré en la noche para mirarme dormido, pero ya no me veré porque me habré ido. Y era una actitud rebelde ya. Reunirse a leer poesía. Yo aprendí en Poesía Abierta, aprendí a desnudarme, a no tener pudor para llorar, para sentir. Un ciclo, obviamente, dedicado a la poesía. Era un hombre muy generoso en el sentido de la poesía, porque han sido muy pocos los grandes movimientos argentinos para aglutinar a los poetas. Y Poesía Abierta ha sido un aire fresco. Giribaldi cierra su vida con mucho esplendor. No sé si él buscó ese esplendor, pero ese esplendor apareció. En el diario El Mundo conocí a Daniel Giribaldi. Además de amarlo hasta el día de hoy, lo he y lo admiro, y hasta que me vaya lo admiraré. Imagínate lo que es reunir a artistas populares, a poetas de todos los ámbitos, académicos, letristas, y Poesía Abierta nos enseñó que rompiendo las aduanas culturales, que como ellos hicieron después de la dictadura, estamos acá, lo nuestro no tiene precio, pero tiene un gran valor. Eso fue Poesía Abierta. Y creo que fundamentalmente debemos destacar el hecho de que en estos 9 años hemos logrado que le guste la poesía aún a aquellos a quienes no les gustaba. Porque lo bueno que tenía Poesía Abierta es que no tenías que ser un poeta conocido, tenías que ser poeta. Es magistral que haya sucedido y muy hermoso que tenga una continuidad en el tiempo, porque de eso pasaron 40 años. Y sin embargo, ese espíritu sigue. Se nos termina Criptograma Cultural. Hoy la verdad que disfrutamos muchísimo de este programa, hablando de nuestros próceres y también de la poesía, que es tanto realmente cultura en resistencia, ¿no? Porque en ese sentido también resistencia, libertad, una serie de cosas que trajo Diego D'Angelo. Y qué bueno que se estrena, o sea, que en este contexto, ¿no? Donde también hay que resistir tal cual. un poco. Arrancó en la pandemia, pero se estrena en este contexto. Sí, somos una de las pocas películas argentinas, somos una bisagra de la realidad del cine en la Argentina, de las pocas películas que se han estrenado, 150, 70, 40 este año. Esta es la historia, somos una de ellas.
Pero bueno, hicimos una película que la podríamos haber filmado en Buenos Aires, la filmamos en Salta, la filmamos en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Comodoro Rivadavia, porque hay una historia dentro de la película que... Refleja el federalismo que tuvo Poesía Abierta en su momento, ¿no es cierto? Sí, y refleja también lo que sentimos, ¿no? Un país y en lo posible federal. Y también la filmamos en La Carolina, en San Luis, en el Museo de la Poesía. Qué bueno. Digamos, ahí estamos. Nos falta estrenar ahora en San Luis próximamente, luego en Rosario, mi ciudad, como digo siempre, y vuelvo a Buenos Aires en algún momento. Y por supuesto queremos que venga aquí a La Plata, porque es una película que bien vale la pena. Es una de esas películas que me parecen, no porque me haya tocado el rol de director, va a quedar en la historia, porque pocas películas hablan de estas cosas. Y eso me parece que es lo importante. Y lo que hay que hacer es moverla mucho, que la película no se muera solo en el estreno en el espacio Inca de Kilómetro Cero, en el Cine Común en Buenos Aires, etc. Diego, confiamos en que va a ser así, que va a quedar la película realmente en la historia como Poesía Abierta. Así que si está viendo este programa, háganos un comentario, como siempre decimos, un like, un cariño algo, virtual. Díganos algo. La semana que viene más Criptograma Cultural, pensando y repensando la cultura en clave federal.